Listo. Bueno, compañeros, sean bienvenidos. Buenas tardes aquí a esta su clase que correspondería al día 22 de mayo. Les agradezco mucho que estén por aquí. Bueno, básicamente es una clase ya de carácter, ya para estar viendo las últimas unidades. Sí les voy a pedir desde este momento que los que no lo hayan hecho, ya lo estén haciendo, vayan viendo la película La Amistad de Steven Spielberg, porque a partir de este momento todo lo que veamos les va a ayudar para poder resolver el trabajo final que vamos a hacer de la película. El trabajo final se hace en la última semana, pero luego si les agarran las prisas de que no ven la película, es un poco larga. Me dicen que está en Amazon Prime, y pues yo les mandé la liga donde la encontré, se ve perfectamente, y entonces les pido que ya lo vayan viendo. Esto para efectos de que vayan. Eh, Hay muchos conceptos que vamos a empezar a ver que en la película se manejan, porque es un caso real, judicial, en el siglo XIX en Estados Unidos. Entonces, empiezo con esa recomendación. Por favor, ojalá y lo puedan ver. Bueno, pues entramos aquí en esta materia. Vamos entrando lo que son las técnicas del derecho privado. Ya habíamos visto el otro día el método, ¿no? Y bueno, el derecho internacional requiere de métodos, de técnicas. Y el método, han dicho que es un sistema de principios, normas, de razonamientos que conducen a conclusiones objetivas. Y es necesario también aplicar técnicas para aplicar esos métodos. Por ejemplo, yo les decía, hoy me pasó, fui a notificar unos medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil. Pero a veces no, el mismo código nos da un método, una razón de ser, y nos da una metodología para hacer las notificaciones. Pero ya en la realidad, en el campo judicial, te encuentras con que tienes que echarle la técnica. Y entonces, regresando un poco aquí, la técnica es ese conjunto de procedimientos y recursos de los que se habla una ciencia o un arte. Es un poquito distinto a lo mejor al método. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es lo práctico, la circunstancia práctica, la aplicación práctica de ese conocimiento. Entonces, la diferencia entre ese método y la técnica es el conocimiento y los principios para llegar a esa conclusión, y la práctica real de ese conocimiento. ¿Qué te decía yo ahorita de esta notificación? Bueno, el código te marca a veces circunstancias metodológicas. Tienes que llegar con la cédula, el actuario se tiene que identificar, tiene que hacer todo lo que el código le está mandando para que él pueda llevar a cabo esta notificación. Pero a veces tú como litigante tienes que hacerle la técnica. Tenía yo un buen amigo que no le abrían las puertas en sus notificaciones porque ya sabían que los iban a notificar. Y entonces, aun cuando cumplía con toda la metodología que marca el código, iba al actuario, llevaba la cédula, estaba muy bien hechecita, iban en el horario en que marca el Código de Procedimientos Civiles, bueno, pues no le querían abrir los demandados, mañosos que son. Entonces inventaba sus técnicas, el método práctico, cómo hacer. Entonces llevaba un paquetito de estos cuetitos blancos que ustedes seguramente recordarán cuando eran niños, no sé si jugaron con esos cuetitos, y entonces los aventaba a la puerta de los demandados. Obviamente que si alguien avienta cohetes a tu puerta, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué harías tú, José Antonio, si llegan a tu puerta a aventarte tus cohetes? Lo primero que haríamos, sí, 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 Mauricio. No, Yo, pues, bueno, es que tenía mi micrófono apagado. Pues lo primero que haría sería salir a ver quién fue, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, Mauricio, qué harías? pues aventarle a los perros. Pues también sería una opción. Pues sí, mi amigo tenía una gran practicidad en ese sentido, entonces lograba sus notificaciones, porque evidentemente salía el demandado. ¿Quién está haciendo ruido? Pues ya los encontrabas ahí en ese momento. Otra ocasión me acuerdo que fuimos con un actuario a notificar un divorcio necesario. Sale el demandado, el buscado, y entonces empieza a leer la demanda, la lee, la relee, lee la cédula, y le dice al actuario, evidentemente, si soy yo, sí, sí soy yo, pero no se la voy a recibir, licenciado, no quiero recibirla. Y se la devuelve al licenciado y se la avienta. ¿Ven? Me dice el licenciado al actuario, mira, Lick, pon el carro aquí en la puerta, tú nada más ponlo listo con el motor encendido, ¿ya viste el nombre? Sí, 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 todo es no quiso firmar, no te apures, ya la leyó, se dio por enterado del asunto, y en ese momento dice, se la aventó debajo de la puerta, ya está notificado. Perfecto. Entonces, a veces el código te marca ciertas circunstancias de método. El principio y la practicidad tú la vas a hacer dentro del camino. Y lo mismo nos va a pasar aquí en el camino judicial. Tenemos que aplicar técnicas. Y esas técnicas incluso se dan a la hora de hacer demandas, contestarlas. Me pasó hace poquito en una audiencia, en un juicio,
El 24 de marzo tuve una audiencia de carácter de un arrendamiento inmobiliario. No habíamos notificado para la confesional al demandado porque de manera chicanera no se fueron a notificar y el actuario sebente hablaron con él y no le dieron. Llegamos el día de la audiencia, estaba fuera del juzgado y ya entramos al juzgado y entonces me dice el juez, ¿qué pasó? ¿Vamos a llevar la audiencia o no? Y me dice mi contrario, era papá del demandado. No, dice, no la vamos a llevar porque aquí no notificaron a mi hijo y como no está notificado, entonces no se va a llevar la audiencia. Evidentemente tenía razón, legalmente. Si no estás notificado y esa es la audiencia de la confesional, no puedes llevar la audiencia, aunque estuviera fuera del local del juzgado. Le digo al juez, señor, ya está allá afuera el demandado, no lo quieren pasar. Y así le dijo el juez al abogado, es usted un chicanero, porque usted no quiere pasar a su hijo. Sí, licenciado, son mis estrategias legales. Bueno, y entonces dice, pues vamos a señalar una fecha de audiencia. No, momento, señor, ya espéreme tantito. Le dije yo al juez, estamos en el 22, y bien. Me desisto en este momento de la prueba confesional del demandado, porque yo ya tengo todo demás, está conectado documentales, jurisdicción voluntaria, requerimientos de pago, los contratos ya los aceptó, no me es necesaria. Es decir, yo tuve que decidir entre el método o ser práctico. No me afectaba en nada. No, pues se puso verde mi contrario. Y luego, cuando le ofrece su confesional, se la desechan porque estaba notoriamente improcedente. Y todavía el juez le dice, le doy la oportunidad de que formule sus posiciones conforme al 312. Un abogado de 70 años que no sabía lo que estaba yo diciéndole el juez. El 312 que dice que puedes, del Código de Procedimientos, que puedes formular tus preguntas de manera oral. El hombre no sabía ni por dónde estaban, ni de dónde salía el sol ni el oriente. Fue la vergüenza más grande tener una audiencia así. El asunto, al día siguiente tenemos una sentencia favorable. Es decir, a veces tienes que elegir entre el método o ser práctico. Y en el derecho igual, aquí en el derecho internacional privado. Bueno, entonces vamos a tener unas técnicas. La técnica directa, primeramente. Y vamos a tener, les voy a compartir ahorita mi pantallita. Si la ven por aquí, déjenme compartirla. Ahorita me van a decir, por favor, si la ven. ¿Sí la ven por ahí? Bueno. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Gracias, gracias. Ahí está. La quité mucho. Vamos a tener las técnicas directas y primeramente, ¿cuáles son? Van a ser estas que van a aplicar las normas de aplicación inmediata. Que son evidentemente normas que por su elevada, su elevada jerarquía, ahí está, van a excluir la aplicación de otra disposición. Estas normas de aplicación inmediata van a resolver el conflicto de manera sustantiva, es decir, van a entrar al fondo del asunto. Y estas normas, bueno, son la Constitución, los tratados internacionales, leyes federales, las indebidamente denominadas normas generales. Una Constitución nos puede decir de inmediato quién es nacional y quién no. Entonces ahí no hay ningún problema. Los tratados internacionales, incluso derechos fundamentales del hombre, las leyes federales, bueno, cómo resolver un conflicto de manera en que haya, no sé, una circunstancia derivada de órdenes gubernamentales que pueden tener un mismo interés en un solo asunto. Y así entonces, estas normas de aplicación inmediata nos van a resolver estos conflictos. Tendríamos entonces después a las normas materiales, que esas son el resultado de esa actividad que van a hacer los legisladores, y es una creación doméstica, interna de nuestros propios derechos, y son categorías solamente de vocación internacional. Las normas de vocación internacional son las que vamos a necesitar. Estas normas de vocación internacional son las que realmente vamos a usar, aquellas que van a resolver conflictos con extranjeros, se dan para las necesidades de esta solución de asuntos de extranjeros en nuestro medio, de sus conductas, de aquellos que están aquí de paso ya sea o viviendo con nosotros, las empresas. Y estas normas de vocación internacional son dos nada más. ¿Cuáles son las que tenemos en nuestro orden jurídico? ¿Cuáles para ustedes? ¿Cuáles son? Son dos, para regular a los extranjeros, la ley de inversión extranjera y ¿cuál es la otra? La ley de Inmigración. Son las únicas leyes que vamos a usar de vocación extranjera. A nosotros no nos aplica la ley de inmigración, evidentemente, ni tampoco la ley de inversión extranjera, pero son un ordenamiento doméstico de carácter de orden público que es necesario para regular la vida de la convivencia de todos. Incluso los romanos tenían sus propias normas de vocación extranjera. Tenían el jus civile y el jus gentium. El jus civile era para los ciudadanos romanos y el jus gentium
para todos los extranjeros. Así entonces, en ese sentido, pues vamos teniendo un orden jurídico. Déjame por aquí, estamos aquí. Ahora, tenemos ahora las técnicas directas. Déjame un poquito, se me va la... No quiero tanto, pero bueno. Es que se me va muy rápido el aumento. Me da de inmediato el 50. Bueno, estas normas de aplicación inmediata no son tan difíciles, van al fondo del asunto, resuelven el conflicto, tienen una circunstancia que son un orden jerárquico, materiales, se aplican de manera directa y van a excluir a cualquier otra norma que no sean las propias del país. Y entonces son un producto legislativo interno, si intervienen las voluntades, si a través de tratados, de la libre soberanía, pero evidentemente es un producto interno. Y entonces, a veces dices aquí el sometimiento a normas de tratado, la incorporación del tratado a disposiciones internas. Muchas veces tenemos un tratado internacional, lo que hacemos es incorporarlo a nuestras normas internas. En el caso, por ejemplo, hace poco tuvimos la confirmación, la ratificación de un tratado de la Organización Internacional del Trabajo. No sé si saben cuál fue el 89 o el 98, algo así, siempre me confundo. Este tratado internacional estuvo por mucho tiempo pendiente de ratificación por parte de la autoridad mexicana. Cuando entra este nuevo gobierno, se va a ratificar este tratado de la Organización Internacional del Trabajo y de inmediato se hacen los cambios legislativos en la Ley Federal del Trabajo para que sea armónico con ese tratado. Como ejemplo, la libre sindicación, que sí lo teníamos, pero estaba medio ahí soterrado. El asunto de que ya no sean los sindicatos, un asunto de elección así a mano alzada como antes se hacía, o de que puede haber 2 o 3 sindicatos en la misma institución, cosa que antes no se permitía. Había sindicatos únicos, había instituciones que decían, pues es el sindicato único de trabajadores de tal institución, y estaba prohibido que alguien tratara de hacer un sindicato alterno. Hoy no, hoy puede haber varios o 2 o 3 sindicatos dentro de una misma institución legalmente reconocidos, pero debido a que entramos a ese reconocimiento, a esa ratificación de ese tratado. Entonces, por eso lo incorporamos ya a nuestra legislación, que fue beneficioso, incluso yo, porque soy abogado en materia laboral de algunas empresas, es una maravilla porque también ya te quitas de la monserga de que los sindicatos se andan explotando. Los sindicatos en realidad muchas veces eran dirigidos por verdaderos zampones. Lo único que querían era que el patrón les estuviera pagando sus cuotas mensuales. Bueno, entonces estas normas sustantivas o materiales lo que buscan es que se aplique inmediatamente con exclusión de cualquier otra de esta disposición, de otros conflictos, de solución inmediata. Es una forma de solución al conflicto que se conoce como técnica directa. Y ya lo vimos ahorita, a través de las normas inmediatas, normas materiales y normas de vocación internacional. Por ejemplo, una norma internacional, la ley de inmigración nos dice que es extranjero todo aquel que no tiene la calidad de mexicano, el que no tiene la nacionalidad mexicana. Una vez en un examen lo hice y dije, ¿quién es extranjero? Y una compañera me dice, todos los que nacen en el extranjero. Todos los que nacen en el extranjero no tienen la calidad de mexicanos. ¿Cómo la ven? Por el simple hecho de ser extranjero, ¿no puede ser mexicano? Puede ser mexicano, haber nacido en el extranjero, hijos de padres Exactamente. mexicanos. Nada más que ella me decía que no, todos los que nacieron extranjero no son mexicanos. No, pues imagínate entonces, Carlos Fuentes nunca hubiera sido mexicano, nació en el extranjero. Entonces, esto es a lo que vamos. Y la técnica indirecta, esto es lo que vamos a buscar realmente, resolver el problema de una forma inmediata. Responde a esa pregunta que siempre va a tener el juez. Llega un conflicto relativamente o absolutamente internacional. Hay 2 derechos que están en pugna, 2 órdenes jurídicos, y entonces ante ese conflicto debe de aplicarse la razón. ¿Con qué derecho vamos a resolver este conflicto? Hay 2 distintos derechos. Lo primero que es de forma inmediata. Acuérdense que el fin inmediato del derecho internacional es resolver con qué vamos a resolver un conflicto. Y el fin, inmediato sería la justicia. El inmediato es con qué lo vamos a resolver. Y entonces esa técnica indirecta mediante una norma denominada conflictual, pues nos va a decir cuál es el derecho que debemos aplicar para solucionar el problema sustantivo de fondo. El caso que les doy muy sencillito, se casa una niña guatemalteca, un niño mexicano de Chiapas, ya está casado, se casan en Chiapas y viene el conflicto. ¿Con qué resolvemos este asunto?
Es un divorcio, es una nulidad de matrimonio, donde se casaron y si se casaron allá, ¿cuál es el derecho que vamos a resolver? Entonces, en ese conflicto, pues lo primero que se busca es con qué norma o derecho vamos a resolver estos conflictos. Y lo primero es resolver la duda. ¿Cuál derecho es el aplicable? Y entonces vamos a hacer este ejercicio que se va a hacer, como lo vamos a ver en otras clases adelante, con técnicas que se llaman la calificación, la remisión, el reenvío. Todas estas son técnicas jurídicas, judiciales, que, ojo, son de escritorio, ¿eh? No es que el juez le hable a otro juez allá en Guatemala, oiga, su señoría, fíjese que tengo un caso así, quiero que usted me ayude. No, esto es básicamente un asunto de comparar derechos y entonces determinar dónde se hizo el acto jurídico, dónde se va a ejecutar, entrar entonces en esos pequeños detalles de los elementos personales, reales y conductuales de la relación, como ya lo vimos. Entonces, por eso lo primero es determinar con qué derecho. Y después, bueno, resolver el problema de aplicar el derecho sustantivo, señalando la norma conflictual. En este caso, en esta circunstancia de una nulidad de matrimonio, se llevó a cabo el matrimonio en Guatemala. Obviamente el juez dirá, hay que resolverlo con el derecho guatemalteco. Y evidentemente eso será el derecho que va a dar solución al conflicto para destrabar el problema. Esta técnica solo determina qué derecho se debe aplicar para resolver el problema, origen del litigio, y con eso. Es básicamente lo que usamos en el derecho internacional, la técnica indirecta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes. ¿No tenemos otra? Perfecto. Déjenme de compartirla. Es muy sencilla esta clase de lo que es la técnica. No es tan difícil. ¿Mande? Perdón, profesor. Es decir, que en el derecho internacional la litis corresponde al origen del acto jurídico. Al origen, sí. Al punto de contacto que vamos a ver ahorita, que eso es bien importante, al lugar de ejecución de los convenios o de donde se deben de llevar a cabo los asuntos, o incluso al lugar en donde las partes someten su voluntad en los asuntos. En muchos contratos de carácter internacional, de entrada se puede determinar la manera en que van a solucionar los conflictos. Muchos pueden recurrir al arbitraje, otros al proceso judicial, y en algunos sentidos, si no está determinado eso por las partes, pueden de alguna manera someterse a alguna jurisdicción dependiendo en dónde se debe dar el cumplimiento o la ejecución del asunto. Por ejemplo, un asunto de alimentos muy sencillo. La Convención Interamericana que refiere sobre los alimentos determina que la parte acreedora alimenticia, es decir, la mamá o el hijo, quien tenga el hijo, puede reclamar ante el juzgado de su origen donde están viviendo, o en el juzgado o en la jurisdicción donde está el demandado, el deudor alimenticio. O sea, hay una elección del foro que puede ser utilizada. Entonces, ya depende de dónde lo ocupes, el derecho que va a ser. Pero si yo fuera el abogado de la mamá del menor o el acreedor alimentario, en este caso la acreedora alimentaria, pues lo haría dentro de mi jurisdicción, ¿verdad? Que se resuelva con las leyes de para qué voy hasta allá. El problema es localizar. Y eso lo vemos un poquito después en la cooperación procesal internacional. Tenemos, por ejemplo, muchos casos de madres que sus esposos están en Estados Unidos. ¿Cómo le haces para cobrar la pensión alimenticia ahí? A veces simplemente con que vayas a relaciones exteriores hace todo el asunto, incluso para que le descuenten los alimentos. Pero pocos lo conocen. Pero sucede en la vida real. Le estaba contando sí les conté del asunto del cliente, casi me quedé que les iba a contar, ¿no? Del cliente que tenía su esposa en Estados Unidos, ellos dos se fueron. Y entonces demandamos aquí en la Ciudad de México. Pero pues, porque no queríamos tener problema con la ley. Dice el Código de Procedimientos Civiles que el juez competente para resolver un divorcio es el del último domicilio conyugal. Si los dos estaban viviendo en Estados Unidos, ¿a dónde debieron de haber pedido su divorcio? A ver. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pues sí, pero no la encontraba y aquel ya le urgía también, traía también una dama ahí que lo andaba haciendo. Hicimos todo el asunto aquí en la Ciudad de México. Y bueno, lo resolvimos de manera, con técnicas no especializadas y que no vienen en el código, que porque está grabado esto no se las digo, pero si quieren se las digo, nada más que tengo que dejar de grabar. A ver. Hacemos otra sesión. Regresamos a la grabación. Listo. Ya conté la anécdota aquí del artículo 1500. Y de verdad, a veces en el ejercicio profesional te tienes que hacer de maña o de técnica para llevar a cabo tu conocimiento
en materia, pues yo lo hago en materia civil, los penalistas, los que son del administrativo, lo podrán hacer. Bueno, pues hasta aquí dejamos el tema del asunto de la técnica, que es bastante interesante, ¿eh? Por ejemplo, tenía yo un juicio donde mi contrario le hizo a mi cliente 100 posiciones en la confesional, 100. El juez le admitió solamente 10, 90 se las desechó por falta de técnica jurídica, insidiosas, por ser de un más hecho, por constar en autos, por... ¡Qué vergüenza! Yo le hice 10 nada más y todas me las puso con palomita al juez. Es decir, a veces no tienes que hacer también tanta faramaya. Bueno, luego los llevaré a la audiencia, algunos quieren, ahora que sea posible, porque en las audiencias es cuando realmente te mides. Bueno, seguimos aquí en los puntos de contacto. ¿Qué es el punto de contacto? A ver, unos que ustedes por ahí, ¿qué me quiere contar? ¿Qué entendieron del punto de contacto? Que es muy bonito este punto de contacto. ¿Qué me pueden decir de ese punto de contacto? Que es muy importante, ¿eh? ¿Qué entendieron por punto de contacto? Bueno, profesor, yo entiendo que el punto de contacto es precisamente en donde se conecta un asunto y a partir de donde se puede determinar su naturaleza o qué ley se puede aplicar. Y entonces, sí, maestra, dígame. sí, y entonces eso permite clasificar el asunto como nacional, parcialmente internacional o absolutamente internacional. Ese es el asunto. Hay dos derechos que van a confluir o van a llegar a ese mismo lugar. Y entonces vamos a necesitar ese punto de contacto, esa conexión que se va a convertir en el elemento esencial del conflicto. Hay dos órdenes jurídicos que quieren regir ese conflicto legal. Y entonces, esto es lo que debemos hacer. Vamos a determinar qué ordenamientos jurídicos están allí, el conflicto y a través de un punto de contacto. El primero de todos siempre va a ser la nacionalidad, el domicilio. Son evidentemente los principales. Tú tienes un conflicto, lo primero que buscas es de dónde es la persona o de dónde es la empresa, dónde se llevó a cabo los actos jurídicos, dónde se van a hacer. Hay determinados puntos de contacto, pero primero determina, ese es el elemento que nos va a determinar, como lo dijo aquí la maestra muy atinadamente, si es un conflicto de carácter absolutamente nacional, relativamente internacional o absolutamente internacional. Pueden haber puntos de contacto principales, múltiples alternativos, pueden haber los de carácter, como se llama, múltiples o simplemente únicos, son variados. Entonces, este punto de contacto es lo primero que se van a buscar en un conflicto, de inmediato. ¿Qué clasificaciones vamos a tener? Bueno, pues los vamos a tener aquí. Vamos a este lado. Los únicos o múltiples. Bueno, a veces la relación depende de un solo punto de contacto. Incluso de dónde está el inmueble. La lex res itae, dónde se ubican los inmuebles, es un punto de contacto. ¿Para qué nos quitamos de problemas? O podemos elegir entre uno y otro. A veces pueden ser múltiples, como dije, la nacionalidad, el domicilio, incluso los objetos pueden cambiar de domicilio o de lugar, pueden estar variándose su ubicación, y entonces, o simplemente hasta el domicilio de la persona, dónde tiene su domicilio. ¿Cómo se determina el domicilio de una persona? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Lo han leído? Es que el domicilio es su lugar de residencia habitual o el lugar donde hace sus negocios. Imagínate, yo he notificado incluso en mercados públicos, en plazas así de la calle, porque pues le digo al señor juez, oye, pues no sé dónde vives, pero sé que vende los días jueves en la esquina de Magnolia y Violeta, en la colonia fulanita de tal, en el mercado tal, a tales horas. Y me lo acepta el juez, hasta le mando fotos y demás. Es decir, tienes que ingeniártelas como abogado litigante. Pero también hay relaciones que presentan diversos derechos. Entonces, esos van a ser únicos o múltiples dependiendo. Los mudables o inamovibles, bueno, puede alterarse la situación por el transcurso del tiempo, el cambio de lugar, los bienes, nacionalidad. Les digo, Gerard Depardieu es el ejemplo perfecto. Un día le quisieron cobrar impuestos en Francia y dijo, no, yo me quiero hacer ruso, y pidió la protección del zar Vladimir Putin. Y ya no era ruso, era francés, así que cóbrenme los impuestos, soy ciudadano del imperio ruso. Entonces cambian las circunstancias, el domicilio pueden cambiar. Entonces pueden dar lugar a conflictos móviles, ocurrir o circunstancias
no sé, incluso en un aluvión, imagínate, tienes un conflicto como lo fue el del Chamizal, fue un gran conflicto internacional. ¿Ustedes lo conocen, el conflicto del Chamizal? Hay escuelas que llevan ese nombre, ¿sí lo conocen? He escuchado, ¿no? Es de la época de López Mateos. No, es que viene desde antes del siglo XX. El río Bravo cambió su cauce por una fuerte corriente y un trozo bastante serio de Chihuahua, de Ciudad Juárez, pues cambió y quedó del lado estadounidense. Entonces vino un litigio internacional muy serio, pues porque ese pedazo era mexicano. Y sí, al final, no me acuerdo si fue John F. Kennedy con López Mateos, se dio y, es más, era John F. Kennedy, ya que se lo compramos. Y le mandó a decir López Mateos, no soy agente de bienes raíces, no soy vendedor. Ese sí me cuadra con López Mateos. Entonces, el punto de contacto se había vuelto pues mudable, porque esa franja de tierra pues ya estaba del otro lado por la cuestión del río. Bueno, entonces, otros son inamovibles. Depende como conexiones territoriales, como ocurre con los inmuebles. No importa lo que hagas, el inmueble siempre se va a hacer regido por la ley del lugar en donde está. Tú puedes tener una casita aquí en la Ciudad de México y hacer un contrato de arrendamiento con las leyes de Asturias, España. Pues simple y sencillamente ni la ley va a aplicar, ni la jurisdicción de un juez de qué lugar, aunque los dos propietarios estén allá, todo lo que quieran, el punto de contacto es el del lugar, es inamovible. Así de sencillo, más si es una cuestión territorial. Mande, Mauricio. ¿O quién, José? Sí, perdón, es que como que no escucha, de repente se corta un poco. Ok, te decía que el punto inamovible, como en el caso de un inmueble, los propietarios o el propietario puede ser de España, el que se lo renta también, pueden hacer el contrato incluso con leyes de España, tratar del asunto allá, pero no va a pasar nada porque es un asunto territorial y la ley que va a regir el inmueble siempre va a ser el principio de la lex res citae, es decir, la ley del lugar en donde está el inmueble. Entonces, evidentemente es una norma perfectae, como le llamamos en algunas normas. No importa lo que tú digas, la norma siempre se va a aplicar y va a detener sus efectos jurídicos y aunque tú quieras crear otros efectos, no es posible. La norma va a evitar esos conflictos y te va a regresar a la ley del lugar donde están las cosas. Y luego pues tenemos las principales, sus subsidiarios. Es un punto básico de la que va a determinar el derecho y puede que deriven los conflictos, como ocurre en un intestado o en el que sugieran personas con derechos alimentarios o créditos laborables también, el principal. Por eso te decía, ahorita estoy muy interesado en el asunto de José José. Si ustedes saben, José José se muere en Estados Unidos, pero su familia estaba acá. Por lo último que supe fue que dejó como su heredera a la que fue su primera esposa. Entonces no sé cómo va a ir el pleito. A mí me interesa mucho, no por el asunto de que yo era un gran fan de José José. ¿Quién no cantó José José, de verdad, no? Pero fue un asunto mediático, se estaban peleando los hijos por el cuerpo del padre, el que sí llegaba, que no llegó, nunca supimos que las cenizas que llegaron a José José. Al final es un asunto jurídico. Entonces, si el conflicto se va a resolver con las leyes mexicanas, con las leyes de allá, porque allá falleció, evidentemente. Bueno. Y ahorita me llegó, por cierto, un asunto bien simpático. Una familia que viven aquí en Iztapalapa, el papá hace unos 8 años dijo, me voy a mi pueblo, a Oaxaca, y que se muere de COVID allá. Pero la familia quiere que el juicio se haga aquí en Ciudad de México. Y entonces le digo, bueno, tráeme comprobantes de que tu papá vive aquí en la Ciudad de México. No tienen nada. Entonces, bueno, presenté el intestado a nombre del papá y lo primero que hace el juez y me dice, necesito que me traigas un comprobante de domicilio del de cuyos con una anterioridad de 6 meses antes de la fecha de defunción. No tienen nada. El juez lo que hace es quererse asegurar si esta persona tenía su domicilio para declararse competente. Si no lo puedo acreditar, ¿en dónde debo entonces promover mi juicio intestado? ¿Dónde lo debería de promover? En Oaxaca, donde murió. Exactamente. Ya de hecho ya vivía allá, pero están mis clientes necios. Digo, bueno, yo te cobro, pero a mí me acabo, dame 5,000 pesos para empezar y luego resolvemos lo demás, ¿no? Ya cobrado y entrado a la caja, pues ya no se devuelve, pues total, pero es su gusto y ya me dio. Pero no tiene nada, por también un asunto por usos y costumbres. Todos los comprobantes están a nombre de la mamá, todo. Y es que es cierto, en algunas comunidades oaxaqueñas, la administración de la casa y ciertas cosas está a nombre de la mamá y ahí se cumplió, todo a nombre de la mamá. Bueno,
Esos son los puntos de contacto principales o subsidiarios cuando el punto de contacto sea impracticable. Bueno, pues ahí también pueda terminar una circunstancia que no pueda ser útil para nadie. Ya los alternativos o los acumulativos. Bueno, pues ahí da la posibilidad de elección, siempre que ocurre cuando da el legislador varias opciones en el caso de la ley, como el ejemplo de la pluralidad de conexiones, que puede significar que aplicar varias leyes o puntos de contacto permite el juez que más conveniente. En este caso es de los alimentos el ejemplo más sencillo. Tú puedes elegir el juez que más te convenga, el del lugar en donde vive el deudor alimentario o en donde está el acreedor alimentario. Puedes elegir sin problema, lo permiten las leyes nacionales, lo permiten los tratados y convenciones internacionales. A ver, ¿dónde vive el deudor? Pues vive en tal país. Bueno, pues ahí vámonos, ahí trabaja en tal empresa, fiscalmente es cautivo, sobre de él. Bueno, y no te quieres molestar, aquí. Entonces, esa es la diferencia, ese es el artículo. O acumulativos. La solución del conflicto solo se logra cuando se apliquen todas las normas de diversos puntos de contacto. En un conflicto con puntos de conexión acumulativos estaría la aplicación simultánea de varios derechos o tratarse de una misma situación jurídica en un conflicto. Muchas veces puedes tener un contrato comercial muy importante, los productos se van a adquirir en un país, el contrato se hace en otro, se deben de entregar en un tercero y deben de llegar por vías diferentes a otros destinos. Es decir, hay una multiplicidad de contactos y de derechos ahí. ¿Dónde se elaboró el contrato? ¿Dónde están los productos? ¿Quién los va a entregar? Si se llevaron a cabo o no. Si hubo problemas en la transportación. Es decir, todos los derechos ahí van a estar acumulados dentro de esta relación jurídica y se da mucho en el mercantil. Por eso sí se les debe de ver. Bueno, hasta aquí no son muy difíciles y ya dependiendo de esos puntos de conexión, bueno, pues vamos a decirlos de acuerdo con el objeto. Los más importantes son, como dije, nacionalidad, domicilio, residencia, pertenencia de un país o a prestación de servicios y se rigen por los principios de nacionalidad, domicilio, residencia habitual. Esto de residencia habitual está medio difícil porque dicen que eso no tengas por más de 6 meses. Tengo un amigo que es comerciante, vive 6 meses en San Petersburgo, Rusia, y los otros meses los vive aquí en Tacubaya. ¿Dónde está su domicilio? Si no está más de 6 meses, ¿no? Pero él le encanta, va y viene. Se está en el verano, se está allá. Y cuando llega el invierno, huye como las golondrinas y se viene para acá. Bueno. Otro es los objetos, según los bienes, deben guardar su naturaleza, por lo que el punto de conexión depende si son bienes muebles, inmuebles o un cargamento para ser entregado, lo que te decía, pues a veces depende de dónde debe de entregarse. De acuerdo a los sucesos, dónde se realizó la conducta de las personas. Hay presupuestos. Vas a demandar una nulidad de un acta constitutiva o de que se llevaron a cabo las actas de asamblea sin los debidos llamamientos para los avisos como marca la ley para las asambleas. Bueno, pues en donde se llevaron a cabo esos actos, ¿no? Imagínate, no se llevaron a cabo los actos de los poderes notariales, la venta de acciones, conforme a lo que marca la ley general de títulos, no, perdón, de sociedades mercantiles, pues a dónde se llevaron a cabo esos actos, los sucesos, o por el lugar de la celebración del acto. El principio aplicable es al locus reginator, la nulidad de este matrimonio que te estoy diciendo. O en el caso de la canción que te dije de Arjona, pues se casaron en Yucatán, según lo que entendí, se fueron a París, pero pues bueno, si quieren resolver el conflicto, ¿no? Me pasó hace muchos años también una clienta argentina, se casan en Corrientes con un mexicano y se vienen a vivir acá. Pero no resultó el matrimonio. Y me buscó ella, ¿sabes qué, Miguel? Pues ya no quiero y quiero divorciarme. Evidentemente llevamos aquí el divorcio, aun y cuando el matrimonio se dio allá en Argentina. De todas maneras, hicimos el divorcio, fue voluntario, el cuate estaba muy enterado. Sí, yo le firmo donde quiera, licenciado. Él también ya no quería que eso, quería salir de la ratonera. Estaba muy entusiasmado por divorciarse él también. Y bueno, se divorciaron, ya nada más hicimos los trámites, mandamos los documentos a Argentina y todo lo demás, pero ya estaban viviendo aquí, entonces, aun y cuando el suceso fue en Argentina, pues ya estaban viviendo aquí, entonces aquí sería el lugar en donde ya estaban residiendo, su lugar de cohabitación. También se puede dar por el del cumplimiento de la obligación, en el caso te estoy diciendo ahorita de los alimentos, donde puede llevarse a cabo, o de la obligación en donde el lugar de pago de un pagaré. En un pagaré siempre debe de establecerse el lugar de pago. Si no tiene lugar de pago, ¿puede ser la elección del acreedor? Sí, pero normalmente siempre se debe de poner el lugar de pago.
¿Qué pasa cuando hay elementos en blanco en un pagaré? ¿Los puede llenar el acreedor? ¿O no? Es ilegal. Es un asunto de títulos y operaciones de crédito. Creo que el artículo 15, si no mal recuerdo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refiere a eso. Pueden ser llenados por el acreedor, incluso el del lugar de la obligación de pago. Entonces ahí tendrás que irte a ver dónde te conviene. Y por el acuerdo de las partes, acuérdense que hay algo que se llama el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Muchos grandes contratos los definen las propias partes. Yo, la mayoría de los que yo reviso todos los días, dice, las partes se someten, renuncian a su fuero presente o futuro de su domicilio y se someten a los tribunales y jurisdicción de la Ciudad de México. Eso en algunos. Y hay otros que son regionales, por ejemplo, los tamaulipecos y regios y los de San Luis Potosí, dicen, no, nos vamos a los tribunales de Monterrey, Nuevo León. Bueno, les queda mejor. Entonces, las partes pueden ponerse de acuerdo, sí, por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, dicen de antemano, si hay un problema, nos vamos a someter a la jurisdicción de tal juez. Perfecto. Eso es porque ya lo decidieron ellos, ahí van a resolver un futuro conflicto o incluso a un arbitraje que puede llevarse fuera de México. El caso más sonado fue el de Radio Red, con Gustavo Gutiérrez Vivo, contra Grupo Radio Centro. Decidieron desde un principio que iban a resolver sus conflictos a través de un arbitraje internacional en la Cámara de París. Así lo hicieron, ganó Pepe Gutiérrez Vivo, pero ya después cuando vinieron a ejecutar y a homologar su laudo arbitral a México, pues no, pues se encontraron con que la justicia mexicana les hizo pues de chivo los tamales, nunca pudo ejecutarlas. Ese es un caso que vamos un poquito después. Si lo conocen, el asunto de Pepe Gutiérrez Vivo, incluso fue un asunto político porque creo que ahí desde Los Pinos, cuando eran Los Pinos, vino la orden presidencial de bloquearle el asunto a José Gutiérrez Vivo, y creo que por cierto ahora vive alejado de los medios y vive en algún lugar de Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita, el punto de conexión. No es muy difícil esta parte. Si hay alguna pregunta, por favor, pues a sus órdenes. ¿En qué estamos? ¿No? Todos tranquilos con el punto de conexión. Sí, sí, sin ningún problema. Es un elemento muy necesario. Si tú no determinas de antemano un punto de conexión cuando tienes una relación en conflicto absolutamente internacional, no estás haciendo bien la técnica. Es lo primero que uno debe de buscar. Yo les digo siempre, lo primero cuando tienes un pleito entre un nacional, extranjeros o dos extranjeros, lo primero que preguntas es ¿de dónde son? ¿Dónde viven? Cuando tienes, precisamente estaba platicando con unos amigos que trabajan en juzgados, en penales. Cuando tienes un extranjero, el primer elemento que haces es llamarle a su consulado, porque está la Convención sobre Derechos Consulares, que es lo primero que debes de hacer. Llámale. ¿Por qué salió Flores Cancés del problema judicial? Pues no le llamaron al cónsul. Le llamaron 48 horas después. O sea, violaron sus derechos. La nacionalidad, el domicilio, en dónde vive, en dónde están los inmuebles, dónde se realizan los actos. Es una especie como de cuestionario básico. Tú tienes que llenar ese cuestionario antes de entrar al conflicto. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Todas las preguntas sencillas. En este caso es de dónde es, dónde se realizaron los actos, dónde está el inmueble, dónde se llevó a cabo la conducta, dónde se van a ejecutar los actos, dónde se va a dar el cumplimiento de la obligación. Todos estos elementos para poder llegar a una calificación que nos va a decir la naturaleza jurídica de ese acto jurídico, de todo lo que tú vas a tener que resolver. Y entonces ahora sí, cuando tienes ese conocimiento, llegas ante un juez, incluso le puedes dar tú toda la luz y conocimiento al juez. Juez, usted es competente por esto y por esto. Yo conozco abogados que después de hacer el capítulo del proemio, es decir, quiénes soy yo, qué quiero, mis prestaciones y demás, hacen un capítulo así, competencia. ¿Es usted competente por esto, esto y esto y esto y esto? Y entonces le empiezan incluso por la cuantía, que lo vamos a ver un poquito después, el grado, la materia, el territorio. Todos esos elementos van a hacer que el juez, tú le estás normando el criterio y le haces más fácil el trabajo al juez. Porque si el juez tiene que andar adivinando si soy o no competente, pues es difícil, aunque lo puede saber. Cuando un juez te dice soy incompetente, simplemente te dice no puedo conocer de este asunto, me abstengo o mándalo a la presidencia del tribunal y que ellos determinen quién es, o simplemente te dice no puedo conocer del asunto, no soy competente para esto. Entonces, estas técnicas nos permiten resolver los conflictos que pueden darse y se van a dar. Yo ahorita en la actualidad conozco pues por lo menos 15 o 20 matrimonios entre mexicanos, estadounidenses,
peruanas y alemanes viviendo aquí en México, cubanos y mexicanas, y son los tratados que, bueno, las empresas que llevo, pues tratamos con empresas españolas, de Estados Unidos. El otro día tuvimos un problema porque una gran empresa estas ¿cómo se llama? De donde son socios, no digo tal nombre, pero tú tienes que comprar tu membresía, traen sus productos a México y resulta de que el contrato con el que estábamos supuestamente nosotros dándole servicio, pues le dijimos, oiga, hay que renovarlo, y le mandamos el contrato que teníamos, lo mandó el vendedor y el gerente, y nos dijo el director jurídico de esa gran empresa, todo está bien, solo que esa firma no es mía. Imagínate el problema que teníamos ahí. Ya íbamos a tener un conflicto, nos hablaban desde Estados Unidos, oye, esa firma no es mía, es decir, estaban desconociendo el acto jurídico, que era la voluntad del representante legal de que esa firma no era de él. Imagínate, ¿qué hacíamos? Bueno, pues entonces buscar una explicación lógica. Nunca supimos por qué era la firma falsa, nunca. Entonces ya tuvimos que aventarnos ahí una explicación, decir que, bueno, la persona que hizo ese contrato ya no estaba con nosotros, pero aquí vamos a levantar una denuncia para que no volviera a pasar. Me acordé cuando Don Gato tenía unos hormigueros y se comió los hot dogs de su vecino que vendía hot dogs. No sé si lo vieron en ese capítulo. Dice, Don Gato, tome medidas severas, y ya lo regaña. Dice, ya vete, te voy a quitar sus tarjetas de crédito, su vida al bolsa. Severo, Don Gato, severo. Así nos vimos. Pero son medidas que tienes que tomar en un momento para resolver un conflicto. Y son técnicas, como en este caso de cuando vas a notificar y no te cierran las puertas, tú como abogado tienes que tener todos los elementos para poder llevar a cabo. El método es lo que dice el librito. La técnica es lo que tú haces con ese método, lo útil, lo práctico, cómo lo vas a resolver. Es decir, cada quien mata las pulgas como puede. Me acuerdo que íbamos a hacer un lanzamiento en la colonia de Condesa, frente al Parque México. El demandado no nos quería abrir, era un mañoso de marca. Ya llevábamos 5 veces que íbamos a notificar y apagaba todo. Y una de esas veces fue mi socia, tenía su niña como de 6 meses, y fue vestida con su rebozo, su niñita, y obviamente cuando la vieron por la mirilla, pues, ay, sí, hola, buenos días, ¿cómo está? Y en eso que abrió, con el pie por delante, ya no pudo cerrar y teníamos a los granaderos encima. Las técnicas, son técnicas que haces dentro del ambiente judicial. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. No sé si tengan preguntas sobre este asunto. Todas las órdenes. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, les recuerdo, por favor, vean la película La Amistad. Es un asunto muy bonito. Ya vamos a empezar a tomarle sentido. Al final voy a hacerles un cuestionario. No es ni siquiera para que sean exegetas de la ley. Quiero ahí ver su criterio jurídico, lo que ustedes piensan, pero con base de todo lo que estamos viendo ahorita, ya vamos a entrar a lo que son la calificación, la revisión, la aplicación de estas técnicas. Y si ven, esta película está tratada o basa en la historia de unos africanos que son traídos ilegalmente como esclavos a América. En el camino se van a rebelar en contra de sus esclavistas y entonces toman el control del barco y piden que los lleven de regreso a África. Los engañan y van a las costas estadounidenses. La Guardia Costera los va a atrapar, los va a capturar y los van a poner a disposición de unos jueces, y entonces viene el conflicto. ¿Son esclavos? ¿Son libres? ¿Son mercancía? ¿Qué son? ¿Qué ley vamos a aplicar? Por eso es bien importante esta película. Si la ven, la van a ver, pero todavía véanla. Conforme vamos a ver, viendo las demás unidades, van a cobrar una dimensión distinta la película para ustedes. Bueno, váyanla viéndola, compártanla con su familia, la pueden ver echando palomitas, refrescos, les va a gustar mucho. Además, un hecho real y un hecho muy conmovedor. Bueno, pues les agradezco mucho esta noche que hayan estado por aquí. Pues muchas gracias, profesor. profesor. Muchas gracias. Muy bien, mañana. Gracias, nos vemos. Les agradezco. Hasta luego. Perdón, el link lo va a mandar, lo mandó, dice que lo mandó, ¿verdad, profesor? El link para la Sí, película. está en tu planeación. Ahí está. Ah, Y si no, me perfecto. dicen que está en Amazon Prime, algunos alumnos me dijeron. Entonces, vela. Dura como 3 horas la película, por eso te digo, vela llevando con calma. Ok, Si te aventaste Gracias, toda la doctor. serie de Vikingos, pues puedes ver esta, no hay problema. perfecto. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, maestra. Gracias. Nos vemos, doctor. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Éxito mañana en la vacuna. Ay, gracias. Va a hacer falta. Hoy como torero. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. Hasta luego. Bye, bye.
Suerte, profesor. Hasta luego. Hasta luego.